Les había mencionado que esta quinta unidad no está incluida en el programa actual. Eh, este programa que está disponible en Internet fue la versión preliminar, eh, pues para este curso en el plan 2004. Cuando se hizo este programa, se pensaba que el número de horas asignadas a la teoría era de 6, bueno, el número de horas en total de teoría y laboratorio era de 6, como en el plan 94. Pero como hubo modificaciones en lo que viene siendo el programa de la carrera de ICE, entonces al final hubo materias en las que recortaron horas. Dos de ellas son este curso, ondas guiadas, el siguiente, antenas, y si no mal recuerdo, también lo mismo sucedió con las materias de circuitos eléctricos. Les quitaron también hora y media. Entonces, debido a eso, cuando se autorizó el programa de la materia, tomando en cuenta que ya nada más iban a ser 4 horas y media y no las 6 que se tenían en el plan 94, entonces lo que se hizo fue quitar esta unidad número 5. El único problema es que las actualizaciones sí las hicieron en la DES, pero pues se les olvidó también en, en este archivo que finalmente subieron a la red, eh, haber también quitado esta quinta unidad. Por lo tanto, el programa de la materia en sí solo abarca 4 unidades. La primera es líneas de transmisión. En general, estas 4 unidades corresponden a sistemas mediante los cuales nosotros podemos transmitir señales eléctricas guiadas, ¿sí? Por lo tanto, la fibra óptica, la línea de cinta, de microcinta, la guía de onda, son de hecho líneas de transmisión. Pero eh, es muy común, es muy común que a las líneas de transmisión que no son guías de onda, que no son fibras ópticas, ni líneas de cinta y de microcinta, como viene siendo el cable coaxial, la línea bifilar, ¿sí? En general, líneas formadas por dos conductores. A las líneas formadas por dos conductores suele denominárseles líneas de transmisión, ¿sí? Aunque realmente las tres últimas que están ahí son de hecho también líneas de transmisión. Entonces, al final nada más se trata de nombres. En general todas son líneas de transmisión, pero vamos a entender nosotros en este curso que el cable coaxial, que en general las líneas formadas por dos conductores son líneas de transmisión, y se le da otro nombre a lo que viene siendo la guía de ondas y a la fibra óptica, ¿sí? La línea de cinta, de hecho, también puede considerarse una línea de transmisión, porque es una línea formada por dos conductores, pero la línea de microcinta, perdón, la línea de cinta no, ahí se consideran tres. Entonces, bueno, aquí como se ve, aparece el objetivo general de este curso, y como ahí se menciona, consiste en que ustedes resuelvan problemas básicos relacionados con la propagación de ondas electromagnéticas en medios con fronteras, tales como lo que está ahí: líneas de transmisión coaxiales y bifilares, guías de onda rectangulares y circulares, fibras ópticas. Todos estos sistemas permiten que se propaguen ondas electromagnéticas guiadas, ¿sí?
Por esa razón se suele decir que estos sistemas son capaces de confinar ondas electromagnéticas. Bueno, después ya aparecen los temas que corresponden a cada una de las unidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la unidad uno supongo yo que revisaron lo que aquí aparece, ¿sí? ¿Qué se debe ver en relación a, a estas líneas de transmisión, como vienen siendo línea bifilar y cable coaxial? Eh, bueno, ahí aparecen, supongo yo que lo leyeron, ya no lo voy a mencionar. Aquí también únicamente mencionaré que aquí vamos a hacer la división de esta unidad uno en dos partes importantes, ¿sí? Una tiene que ver con eh, la obtención y estudio de los resultados más importantes que se derivan de el análisis de una línea a partir de lo que viene siendo la teoría de parámetros distribuidos, ¿sí? Una vez que hayamos visto con esto las características más importantes que tienen las líneas de transmisión formadas por dos conductores, con, eh, empezaremos con la segunda parte de esta unidad uno que tiene que ver, de hecho hablaríamos más bien de tres partes. La segunda parte tendría que ver con algo que se denomina carta de Smith, ¿sí? Esa carta de Smith la vamos a generar mediante el análisis de ciertas formulitas que se obtuvieron previamente en la primera parte de la unidad uno. Por último, la tercera parte de esa unidad uno tiene que ver con lo que se denomina adaptación de una línea de transmisión, ¿sí? Vamos a ver aquí los adaptadores más sencillos, como viene siendo el acoplador de lambda sobre 4, el acoplamiento con un equilibrador reactivo y con dos equilibradores reactivos. En su momento veremos pues, de qué trata lo que acabo de decir. Ya en la unidad número 2, ¿qué es lo que vamos a ver? El análisis de las guías de onda rectangulares y circulares. Las guías de onda rectangulares y circulares son básicamente líneas de transmisión que están formadas por un solo conductor. Eh, si ustedes, por ejemplo, tienen un conductor eh, de sección transversal constante rectangular, ¿sí? Y le hacen un hueco a ese conductor, también la sección transversal de ese hueco es rectangular y es concéntrica al primer rectángulo que mencioné. Entonces, con eso se tiene lo que se denomina guía de ondas rectangular. Las ondas electromagnéticas que se propaguen en la guía se van a propagar a través del hueco, ¿sí? Eh, Vamos a ver aquí el estudio de este tipo de líneas de transmisión mediante la teoría electromagnética utilizando las ecuaciones de Maxwell. En la unidad uno no se utilizan ecuaciones de Maxwell, de hecho no es necesario hacerlo, pero se puede, ¿sí? En la unidad uno lo que vamos a ver es el estudio de líneas de transmisión de dos conductores, en líneas de transmisión de hecho uniformes, utilizando la teoría de parámetros distribuidos, que es una combinación de algunos resultados de circuitos eléctricos y de algunos resultados que se derivan de un análisis electromagnético del sistema. Pero en esta unidad número 2, el estudio de las guías de onda se hace únicamente con teoría electromagnética, partiendo de las ecuaciones de Maxwell, de hecho. ¿Sí? En la unidad número 3 se supone que vamos a abordar las líneas de microcinta y de cinta, ¿sí?
lo que nosotros vamos a ver sobre este tipo de líneas es de hecho superficial, ¿sí? Porque un estudio profundo del tema también requiere de un análisis electromagnético. La cuestión es que dicho análisis electromagnético está fuera de los alcances de un curso básico de líneas de transmisión. Entonces, en esta parte, esencialmente el análisis o estudio de estas líneas va a ser superficial y se va a basar principalmente en algunos resultados pseudoempíricos, ¿sí? Relacionados con este tipo de líneas. En la unidad número 4 vamos a realizar el estudio de lo que viene siendo la fibra óptica, ¿sí? Particularmente hablaremos de tres tipos de fibra óptica, que son las fibras monomodo, las fibras multimodo. Bueno, las multimodo son de dos tipos, de índice escalonado y de índice gradual, ¿sí? También el estudio de esta unidad se hace mediante las ecuaciones de Maxwell. Algo que creo que no mencioné, para hacer un estudio apropiado de las líneas de cinta y de microcinta también se requieren las ecuaciones de Maxwell. Pero como les dije, un estudio de ese tipo es muy complicado, demasiado complicado. De hecho, cuando nosotros empezamos a ver guías de onda rectangular y circular, vamos a empezar a ver, digamos, un poquito de dificultad con respecto al grado de dificultad de la unidad 1. No se diga cuando veamos fibra óptica, ¿sí? Eh, Aquí todavía aumenta un poquito más el grado de complejidad y por lo tanto tendremos que invertir un poquito más de tiempo para entender apropiadamente los contenidos de esta unidad. Bueno, cuando se pretende hacer un estudio formal de la línea de cinta y de microcinta, eh, usando precisamente teoría electromagnética, eso resulta ser muy complicado, ¿sí? Pero se puede, de hecho, solo que como mencioné, está fuera de los alcances de un curso básico como este. Eso sí se llega a abordar, pero ya por lo regular en cursos de posgrado, por lo menos de maestría. Eh, entonces, espero que hayan revisado este programa. Si no lo hicieron, por favor, háganlo el día de hoy para que más o menos se empiecen a familiarizar con algo de la terminología que vamos a utilizar en el curso. Eh, Supongo yo que por aquí en alguna parte vienen los requisitos eh, que se debieran tener para tomar esta materia, aunque regularmente eso en control escolar no lo consideran. De hecho, se supone que deberían de hacerlo porque las materias están seriadas. No todas, pero sí muchas. Se supone que por ahí en alguna parte, no recuerdo dónde, se debe mencionar eh, qué cursos debieron de haberse tomado para poder llevar esta materia. Pero creo que aquí no está. Me parece que eso está entonces en el plan de estudios de la carrera. Ahí viene la seriación de materias. Bueno, quería que también vieran eso, pero aquí no viene por lo que parece. Profesor, Los requisitos, ¿cuáles son? Nociones básicas que ya vieron ustedes en su curso de variable compleja, de álgebra, de transformas de funciones, de cálculo y de campos iones, ¿sí? Entonces requerimos un poco de variable compleja, lo básico, algunos fundamentos que vieron de álgebra, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, de hecho, transformadas de funciones. Obviamente los cursos de cálculo diferencial e integral son siempre necesarios. ¿Y qué más? Me parece que nada más, ¿sí? Con eso
digamos, es suficiente para que se pueda abordar sin dificultad el contenido de este curso. Entonces vamos de una vez les comento, chavos, cuando terminen cuando pasen 40 minutos de haber iniciado la sesión, eh, se va a cerrar la plataforma Zoom, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tomó clases conmigo el semestre pasado de transformadas de funciones? No. ¿No? Bueno, el semestre pasado Sí, profe, yo. Sí, el semestre pasado estaba usando la versión de paga, pero este semestre no lo voy a hacer, voy a usar la versión gratuita. Entonces vamos a tener que lidiar con el problema de que una vez que pasen los 40 minutos, la plataforma nos va a sacar, entonces vamos a tener que volver a entrar, ¿sí? Bueno, esencialmente, ¿qué es lo que vamos a estudiar en este curso? Como ya mencioné, las características básicas, las características más importantes de lo que viene siendo la línea bifilar, cable coaxial, línea de microcinta principalmente, la de cinta también, guía de onda rectangular y guía de onda circular, así como fibra óptica, ¿sí? La idea es que nosotros veamos, mediante el estudio de este tipo de sistemas, qué se requiere para que nosotros podamos transmitir la información, ¿sí? O una señal eléctrica que básicamente transporta un mensaje por medio de un medio guiado, ¿sí? Si nosotros queremos transmitir de forma apropiada, entonces vamos a tener que tomar en cuenta las características o propiedades de cada una de esas líneas para poder hacerlo. Eso es lo que esencialmente trata este curso. Eso tiene que ver con un tema que van a ver ustedes en el curso de comunicaciones analógicas en quinto semestre, ¿sí? Se conoce como el problema de la distorsión en las comunicaciones eléctricas. En su momento, cuando hayamos visto particularmente el contenido de este archivo, del archivo 1.1 que les envié, que es básicamente teoría de parámetros distribuidos, carta de Smith y adaptación de impedancias. Esto que está aquí abarca de hecho la unidad 1, junto con los demás archivos que tienen la numeración 1. Desde el 1.1 hasta el 1.9, todos ellos abarcan parte de lo que estaremos estudiando en la unidad 1 y que tiene que ver con las líneas de transmisión uniformes formadas por dos conductores. Bueno, ¿de qué se parte para el estudio de este tipo de líneas de transmisión? Como les decía, de una teoría que se denomina teoría de parámetros distribuidos, ¿sí? Una pregunta. Cuando ustedes llevaron su curso ¿ya llevaron un curso de circuitos eléctricos? Sí, ya, el de circuitos Sí, de corriente correcto. alterna y corriente directa. Ajá. ¿Dónde está? Ahí no lo veo. Ha de ser este entonces. Sí. No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, profe. No, Caray. profesor. Yo pensé que estaba compartiendo pantalla. Bueno, No, profe. Ahora sí ya. hace rato les Sí, mencioné, ya como se pueden retó. ver en pantalla, y no me dijeron nada. Bueno, ya cerré el archivo del programa de la asignatura, pero este primer archivo en 1.1, como dije, tiene que ver con
teoría de parámetros distribuidos. Y les iba a hacer, de hecho, una pregunta. Supongan ahorita ustedes que aquí tienen un circuito eléctrico. Caso muy simple, tienen aquí una resistencia. Tienen aquí otra resistencia. Están conectadas en paralelo. ¿Sí? Aquí tenemos un voltaje de entrada. Aquí al final tenemos un voltaje de salida, Vs. ¿Cómo es este voltaje de entrada en relación con este voltaje de salida? Son ¿Cómo iguales. son esos dos voltajes? ¿Iguales? Sí, ¿verdad? Eso en su momento les dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? Conectados en paralelo. Porque tienen el mismo potencial. ¿Mande? Porque tienen el mismo potencial. Porque tienen el mismo potencial. Bueno, este resultado que ustedes me están mencionando es válido siempre y cuando se esté trabajando a muy baja frecuencia. ¿Sí? Si esta red eléctrica se está operando, suponiendo ya que estos voltajes fueran función del tiempo, si la frecuencia asociada a esos voltajes es muy pequeña, va a ser válido lo que dijeron. Particularmente si la frecuencia es cero, pues eso es válido. Basta con que la frecuencia sea muy, pero muy pequeña. ¿Qué sucede si se están aquí manejando voltajes que dependen del tiempo, pero la frecuencia es alta? Bueno, resulta que si la frecuencia es alta, el voltaje que tengamos nosotros aquí en la entrada y el voltaje que tengamos en la salida no van a ser iguales. Entonces, lo que de hecho ustedes vieron en circuitos eléctricos solamente se cumple para redes eléctricas que operan a muy baja frecuencia. Cuando ya se manejan redes eléctricas que operan a alta frecuencia, es falso que esos dos voltajes sean iguales. De hecho, el voltaje aquí que tengamos en la entrada va a ser distinto del voltaje que tengamos en la salida. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de ello? Nosotros al final tenemos aquí dos conductores. ¿Sí? Dos conductores. Cuando ya trabajamos a altas frecuencias, puede suceder que la longitud de estos conductores sea comparable con la longitud de onda. Y si la longitud de los conductores es comparable con la longitud de onda, además de que esta distancia es también comparable con la longitud de onda, la distancia entre estos dos conductores paralelos, entonces en esas condiciones resulta que el voltaje que tengamos en la entrada va a ser distinto del voltaje que tenemos en la salida o al revés. ¿Sí? Los voltajes no van a ser iguales. De hecho, lo que tendríamos es que ya aquí los voltajes serían función tanto de la posición como del tiempo. ¿Sí? Entonces, como les decía, ¿en qué consiste la teoría de parámetros distribuidos? ¿Qué es? De entrada, pues les mencioné que es una combinación de algunos resultados que se manejan en circuitos eléctricos, pero también de otros que se obtienen mediante la aplicación de teoría electromagnética. ¿Sí? Esta teoría de parámetros distribuidos nos va a permitir estudiar las líneas de transmisión uniformes de dos conductores que operan a relativamente alta frecuencia. Entonces, existen ciertos supuestos que se consideran en esta teoría de parámetros distribuidos y esos supuestos
se, se mencionan aquí. ¿Sí? ¿Cuál es el primer supuesto? La línea de transmisión es uniforme, consiste de dos conductores paralelos rectos que están separados por medio de un dieléctrico. Aquí se menciona cuál es el significado de uniforme. ¿Sí? Cuando decimos que la línea es uniforme, se debe de entender en el sentido de que los materiales, las dimensiones, sección transversal, el dieléctrico entre los dos conductores, lo que aquí se maneja también como medio circundante, permanecen constantes en la dirección que longitudinal. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo supuesto? Que las corrientes en esos dos conductores paralelos fluyen, ¿sí?, en sentidos opuestos y ambas corrientes tienen la misma magnitud en la misma posición de la línea de transmisión. ¿Sí? Pero en posiciones distintas, de hecho, van a tener un valor de corriente distinto. ¿Sí? Bueno, aquí hay otra cosa más. ¿Sí? A cada posición a lo largo de la línea de transmisión le vamos a asociar un voltaje. ¿Sí? Este voltaje resulta que va a ser una cantidad única. ¿Sí? Pero este voltaje se puede definir de varias maneras. Para que ese voltaje sea único se debe de tomar una convención. La convención es que ese voltaje se va a medir de tal forma que consideremos o sea igual a la diferencia de potencial entre las superficies equipotenciales de los dos conductores que se encuentran en el mismo plano transversal. ¿A qué se refiere esto? Supongan ustedes que aquí tengo ya una línea bifilar. ¿Sí? El caso más sencillo. Tengo ahí dos conductores paralelos que están separados una determinada distancia. Puedo suponer que entre estos dos conductores hay un medio dieléctrico. ¿Sí? Y vamos a considerar que aquí esta línea verde va a ser el eje Z. ¿Sí? Cada punto del eje Z va a corresponder a una determinada posición de esa línea de transmisión. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, un punto en ese eje Z, voy a exponer este punto me va a dar va a corresponder a una posición, ¿sí?, de esta línea de transmisión. Si ahora yo trazo un plano perpendicular al eje Z, supongan que esto que acabo aquí de dibujar representa un plano perpendicular al eje Z. Dicho plano intersecta al eje Z en este punto. ¿Sí? Eso significa que este ángulo entre el plano y el eje Z, ¿de cuánto es? De 90 grados. Para que yo pueda hablar ahí de un potencial, tengo que tomar también los puntos de intersección de los dos conductores con el plano transversal que acabo de mencionar. Voy a exponer que este es un punto y este es el otro punto. Este punto y este punto los voy a poner mejor en otro color, por ejemplo azul. Estos dos puntos son puntos que corresponden a la misma posición de la línea de transmisión, pero que pertenecen a los dos conductores. Si yo trazo aquí una curva cualquiera que una estos dos puntos, pero que esta curva de hecho se encuentre forzosamente sobre este plano transversal, entonces el voltaje entre este punto y este punto, ¿sí?, que tienen la misma posición a lo largo de esa línea, correspondería simplemente a la diferencia potencial que se obtiene cuando se utiliza esta trayectoria de integración. Si ustedes recuerdan, en su curso de campos y ondas electromagnéticas, ustedes vieron que
si yo tengo dos puntos, la diferencia de potencial en el punto 2 menos el potencial en el punto 1 no es otra cosa más que menos la integral desde el punto 1 hasta el punto 2 de la integral de línea de la componente tangencial del campo eléctrico. Entonces, ustedes vieron una expresión como la que acabo aquí de escribir. Esto que está aquí me estaría dando lo que muchas veces denominamos voltaje entre los dos conductores. Obviamente, esto se integra sobre esa curva C que une el punto 1 con el punto 2. Entonces, el resultado de esta integral es lo que comúnmente llamamos voltaje. Cuando nosotros consideramos que esa trayectoria de integración se encuentra sobre el plano transversal, ¿sí?, en cada punto de la línea, entonces el voltaje que nosotros vamos a manejar aquí resulta que se determina de manera única, ¿sí? Bueno, esto, ¿por qué razón? Porque las líneas de transmisión de dos conductores se operan a frecuencias tales que el campo electromagnético guiado mediante estos sistemas es cuasi TEM. ¿Sí recuerdan ustedes qué significa que una onda sea TEM? Bueno, cuando se dice que la onda es TEM, lo que quiere decir esta palabra T es transverso, ¿sí? Transverso aquí equivale a perpendicular. E es de eléctrico y M de magnético. En una onda TEM, el campo eléctrico y el campo magnético, ambos vectores, son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda, ¿sí? Entonces, los dos vectores, campo eléctrico y campo magnético, son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Resulta que las ondas electromagnéticas guiadas, ¿sí?, que se propagan en una línea uniforme de dos conductores, no son ondas TEM, ¿sí? Por lo regular son ondas quasi-TEM. Para que sean ondas quasi-TEM, de hecho, se van a requerir varios resultados, ¿sí? Algunos de ellos, varias condiciones, perdón. Algunas de estas condiciones son las siguientes: que el conductor, que los dos conductores de los cuales está hecha la línea de transmisión tengan una conductividad muy alta, y que el material dieléctrico que se encuentra entre esos dos conductores tenga una conductividad muy baja, ¿sí? De hecho, muy, pero muy pequeña. Bajo esas condiciones, resulta que las ondas que se van a propagar en esa línea en un determinado intervalo de frecuencias van a ser ondas quasi-TEM. ¿Qué es una onda quasi-TEM? Una onda quasi-TEM es una onda en la que la componente transversal del campo eléctrico y del campo magnético va a ser distinta de cero, pero resulta ser muy pequeñita. Muy pequeña comparada ¿con quién? Con las componentes transversales. Entonces, en esta línea de transmisión, de hecho, nosotros podríamos decir que el campo eléctrico de la onda que aquí se propaga esencialmente va a tener dos componentes. Una componente que se encuentra sobre este plano transversal y una componente que es paralela
a la línea de transmisión, por lo tanto perpendicular al plano transversal. Al final la suma de este vector que me representa la componente transversa y este vector que me representa la componente longitudinal del campo eléctrico van a dar lugar al campo eléctrico total, ¿sí?, que se propaga en esa línea. De acuerdo a lo que ya saben ustedes, la suma de esos dos vectores se obtiene gráficamente usando la ley del paralelogramo. Entonces, este vectorcito que está aquí me estaría representando el campo eléctrico de esa onda quasi-TEM. Solo que les mencioné que esta componente longitudinal va a ser muy pequeña comparada con la componente transversal. Lo que quiere decir que esa figura está mal. Este vectorcito que es paralelo a la línea de transmisión debe de tener una longitud muy pequeña comparada con la componente transversal. Entonces, por esa razón, dibujaría aquí un vector relativamente pequeño comparado con este vector. Y otra vez, el campo eléctrico que se propaga corresponde a la suma de esos dos vectores. ¿Sí? Bueno, entonces una onda quasi-TEM es una onda que es casi TEM. En realidad tiene una componente longitudinal, tanto el campo eléctrico como el campo magnético de esa onda, que es muy pequeña comparada con la componente transversal. ¿Sí?